Laura, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? ¿Dónde estamos? Contanos un poquito en qué nos encontramos. Bueno, estamos en este momento en SAGAI, que es la Sociedad Argentina de Gestión de Derechos de Intérpretes y Actores. Terminé recién una mesa de trabajo muy fructífera y muy genial y bueno, me pareció que estaba bueno que también me sentía de alguna manera representada en este espacio con tantos compañeros queridos también detrás de la otra puerta y bueno, también un lugar en el que defendemos y en el que, bueno, trabajamos intensamente para estar mejor en nuestro gremio. ¿Y se está un poco mejor que hace un tiempo? Bueno, a ver, yo creo que tengo una esperanza, ¿no? Tengo una mirada positiva, me gusta ser optimista y creo que sí, en lo que tiene que ver con nuestro laburo, fundamentalmente después de la denuncia y la conferencia de prensa que hicimos en diciembre pasado con respecto al caso de Telma, sacudió mucho lo que tiene que ver con nuestro gremio. Entonces, lentamente se empezaron a ver algunos cambios y algunas consideraciones y parte de algunos cambios en el hábito, en las pequeñas formas de trabajar, en pensar dos veces antes de decir una cosa, antes de hacer un chiste. Básicamente porque son más escuchados ahora que antes. Yo creo que sí, sí, eso, y porque además hubo un sacudón social muy interesante, ¿no? De alguna manera en el relato de Telma aparece el relato de muchas mujeres y también de muchos hombres. Entonces esto de empezar a hablar de las cosas que siempre estuvieron en el silencio, en la sombra, que por miedo no pudimos hablar, por no tener recursos no sabíamos muy bien cómo expresar o cómo legitimizar ese sentimiento de que algo raro estábamos sintiendo pero que no podíamos identificarlo y enseguida sentirnos culpables por sentir eso, ¿no? O sea, como bueno, me parece que me tocó de más, pero no, me habrá parecido. Che, esto que pasó no estuvo bueno. Bueno, pero nada, yo por ahí dije un comentario de más. O sea, este modus operandi que durante tantos siglos, o sea, las mujeres nos fuimos adaptando, mujeres y hombres también. Sí. Me parece y siento yo que este momento tan incómodo, porque también empieza a ser un momento en el que nos estamos debatiendo y nos estamos preguntando y enhorabuena que podemos hacer ese ejercicio. Me parece que es muy interesante que lo podamos hacer y que es el momento para hacerlo, ¿no? No fue en vano el decidir de alguna manera blanquear la verdad, exponer una situación del pasado en el presente y también abrir una puerta para invitar a que todos los que alguna vez sufrieron algún abuso, todos los que sintieron de alguna manera un acoso, puedan ponerlo en palabras. Eso me parece que es muy sano y muy liberador y que muchas veces un acto sutil y por ahí no demasiado ni violento ni explícito, sí, también nos puede lastimar y nos puede marcar a fuego por el resto de nuestra vida. Por más que no sea físico o algo psicológico directamente. Sí, sí, la violencia también es psicológica y eso también opera en nosotros. Sí. Entonces es bien interesante este momento. Digo que es incómodo porque se rompen las formas establecidas que sostuvimos durante tantos años. Entonces, de pronto es lo que yo escucho de mis amigos varones, ¿no? Por ejemplo, no sé cómo hacer, no sé qué decir, no sé si puedo, no sé si la invito, no sé, o sea, están como trabados en un fluir que antiguamente estaba establecido y naturalizado. Y en este momento están como preguntándose y replanteándose y bienvenidos sean los lugares de incomodidad, como digo yo, ¿no? Hace poquito hablábamos con Martina Guzmán de este tema y decía justamente lo mismo y mencionaba una frase muy explícita también, donde bienvenidos a la vulnerabilidad. O sea, es algo con lo que ustedes vivieron toda la vida y nosotros tal vez no, y ahora sí nos preguntamos, como decís vos, algunas cuestiones. Este tema lo vamos a tocar un poquito más adelante, no pero no, es tan apasionante e interesante y candente que está bueno que lo sigamos hablando y me gustaría que vayamos a esa denuncia pública de Telma, con ustedes apoyándola. ¿Cómo se gestó? ¿Cómo fue la previa a ese acto? Y fue poquito a poco, fue primero escuchar
primero escuchar, como sucede en todos los casos en los que alguien quiere hablar, ¿no? Y quiere expresar su experiencia y lo que pasó y lo que atravesó, y eso fue lo primerísimo. Escuchamos el relato de Thelma en una reunión muy chica de una asamblea de actrices, una de las tantas que hacemos quincenal, y bueno, por supuesto quedamos todas absolutamente heladas, compañeras de trabajo que también habían trabajado con Thelma, que no lo podían creer, y que, bueno, fue internamente muy movilizador para nosotras como compañeras, como colegas, como mujeres también. Y a partir de ahí empezar a desarrollar o de alguna manera como delinear ciertas situaciones en las que podíamos llevar adelante una acción que visibilice esto que sucedió. Entonces, ahí empezó un brainstorming de, bueno, yo creo que tiene que ir por acá, no, yo creo que por acá, a ver, una conferencia, no, es mucho, no, y no nos van a dar bola, no. O sea, bueno, empezó como de alguna manera a tirar un montón de ideas y posibilidades y fantasías, que era lo que también sucede cuando uno empieza a pensar por dónde empiezo, o sea, por dónde empiezo a articular, a accionar, o sea, hay tanto por hacer y hay que dar el primer paso. ¿Cuál va a ser ese primer paso? ¿Y siempre estuvo descartado como primer paso la denuncia en la policía, en la justicia, donde sí, fuese? La denuncia Eso es vital, o sí. sea, no podemos hacer ninguna acción. Pero que quede en eso estaba descartado, digamos. Se tenía que hacer público en masividad. Sí, era necesario, también era parte del pedido de lo que Thelma sentía. Esto es muy particular y muy personal, o sea, cada situación y cada víctima que atraviesa una situación de abuso de este calibre, primero que lo dice en el momento en el que puede, en el momento que lo siente, no en el momento que la fuera dice, ¿por qué no lo dijiste antes? Porque se dice en el momento que se puede. Entonces, eso también es importante respetar y saber y ser conscientes de eso. Y bueno, y siendo también, no pensábamos que iba a atravesar las fronteras y que íbamos a terminar hablando con la BBC al día siguiente, ¿no es cierto? O sea, realmente pensábamos exponerlo dentro del marco de un montón de otras situaciones que tenemos las compañeras en el gremio, y que claramente están en desigualdad en muchos aspectos, no solamente lo precarizado que está nuestro trabajo, además de, bueno, un gremio que está en un 95% desocupado. Entonces había que exponer también eso desde nuestro lugar, entendiendo que el movimiento de mujeres está avanzando de una manera tan honesta, contundente y con una necesidad muy fuerte de exponer lo que sentimos y cómo estamos viviendo, ¿no? Entonces, parte de poder hablar esto que Thelma necesitaba contar y expresar, también era decir, bueno, esto que le sucedió a Thelma también tiene que ver con un montón de otras cosas que no se articularon antes y con un montón de otros derechos que también fueron vulnerados antes. Entonces, bueno, veamos el escenario completo para entender dónde estamos parados y qué vamos a hacer de ahora en adelante. ¿Y dónde están parados? Y bueno, y ahora yo creo que estamos parados en un lugar de mucha más conciencia y claridad, ¿no? Me parece que hay varios velos que nos hemos quitado, que hemos ayudado a quitar, que seguimos ayudando a quitar en nuestro gremio, en nuestra industria, en lo que tiene que ver con nuestro trabajo, y bueno, y también por ende en la sociedad. Asumimos el rol de comunicadoras sociales porque bueno, de alguna manera también lo somos. La vocación nos lleva a tener una empatía humana inevitable, o sea, si no nos dedicaríamos a otra cosa. Entonces, creo que también fue por ese punto fuerte en nuestra vocación de poder ponernos en los zapatos de otra persona y juntarnos por lo que nos juntamos al principio de todo, que fue comprender por qué necesitamos que haya una ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Sí. Porque hay un montón de mujeres y hay un montón de personas, de cuerpos con capacidad de gestar que no están dentro de un sistema, que ya están excluidos de muchas posibilidades, como también asumir una situación en la que no pueden llevar
no pueden llevar adelante, ¿no? O sea, Sí. digo, cuando uno decide interrumpir voluntariamente un embarazo, Sí, no, sí, sí, no. sí, sí. Hay muchas más cosas atrás de eso, ¿no? Hay falta de educación, hay falta de educación sexual, que eso, bueno, ya es ley desde el año 2006 y no se está cumpliendo y ya debería cumplirse en todo el territorio nacional. Entonces, inevitablemente esta unión de alguna manera nos atraviesa por el momento social, político y económico en el que estamos en este 2019, en este siglo XXI, Sí. como me gusta decir, que Ya avanzado. ya estamos en el futuro, en el futuro. Entonces hay muchas creencias y muchos conceptos y muchas situaciones morales que no tienen que ver con con el siglo pasado, ni con el medioevo, ni creencias Sí, sí, es que en ya esta no existe sociedad la no excusa van. de la No van. desinformación tampoco. No, la desinformación, la falta de educación, o sea, todo eso tiene que ver claramente el Estado, ¿no? O sea, el Estado, cuáles son las políticas que toma, cómo realmente ayuda a la gente a salir adelante, cómo le da herramientas a la gente a saber, por ejemplo, que bueno, que sí puede llevar adelante, puede pedir un fallo por un aborto legal en caso de que haya sido violado. O sea, hay muchas personas que eso no lo sabían. Entonces, era necesario visibilizar eso, entendiendo que había todo un movimiento de mujeres que estaba tratando de llegar a un centro social importante que pueda escuchar esta información y abrazarla con la seriedad que merece, ¿no? Fuera de los conceptos morales, religiosos, fuera de todas las creencias o de la educación misma que hemos tenido respecto a este tema, ¿no? Y bueno, y ahí también se abre otra puerta, que es empezar a entender, bueno, cómo queremos ser, cómo somos, cuánto de los mandatos hemos respetado porque son mandatos y cuánto nos hemos escuchado a nosotros mismos para seguir adelante con lo que sentimos, con lo que deseamos y con lo que verdaderamente queremos, ¿no? Recién decías que pensaban en cómo quieren ser y demás. Una persona como vos y tus compañeras que militan por una causa común, saben cómo quieren ser, porque si no, no militarían, ¿no? Pero hay gente que por ahí está en la duda, y volviendo al caso de Telma, voy a esta gente que duda y dice, pero ¿hasta dónde será verdad? Está muy actuado. ¿Qué les pasa a ustedes cuando escuchan ese tipo de declaración? Bueno, son las mismas declaraciones de la gente que también de alguna manera no puede ponerse justamente en los zapatos de otra persona y comprender que no puede seguir adelante con un embarazo porque verdaderamente no puede traer más personas al mundo, y quizás no es porque no se haya cuidado. O sea, a veces sí hay personas que se cuidan y que los métodos anticonceptivos fallan, porque también fallan. Hay personas que no saben cómo funciona su aparato reproductor porque no han tenido educación. Entonces, no podemos juzgar a esas personas ni obligarlas a una maternidad forzada porque no haya tenido herramientas en la educación para saber cómo llevar adelante su vida y su sexualidad, que además también es algo vital y natural en los seres humanos. Digo, hay muchos conceptos que son los que hoy en este presente tenemos que rever, tenemos que charlar, tenemos que debatir. No solamente, o sea, también podemos hablar de los cuidados del cuerpo, también podemos hablar de los riesgos de las enfermedades y también podemos hablar del placer, también podemos hablar de qué pasa con la decisión de nuestros cuerpos, de cómo consentimos un vínculo, cómo no lo consentimos, cómo podemos llegar hasta un lugar y después decir, che, no quiero, y eso también puede ser válido. Digo, hay que hacer un reseteo profundo y exhausto de cómo nos vinculamos con el otro. Y eso es bien interesante y bien complejo porque venimos de formas muy establecidas y de mandatos muy de prototipos, ¿no? muy programados, ¿no? Una familia heterosexual, casada por iglesia, porque si no ese amor no es válido, trayendo hijos al mundo biológicos, porque si no, ¿cómo vas a hacer? No te vas a realizar como persona si no tenés hijos biológicos, ¿no? Entonces digo, y en todos estos años, en todos estos siglos donde estas personas no seguían ese mandato,
porque no lo sentían, o sea, porque verdaderamente no les gustaba una persona del sexo opuesto o porque habían decidido no traer una nueva vida a este mundo ya detonado, o porque sí, no, o porque ya biológicamente no puede llevar adelante una reproducción natural y biológica, pero sí tiene toda la intención de abrazar y de maternar a un niño que ya existe en este mundo y que necesita amor y una familia. Digo, ¿qué ha pasado con todas esas personas que no han entrado dentro del modelo básico que la sociedad ha forjado, establecido y casi obligado a que vivamos de esa manera? Sí, sí, por ahí se los veía como bichos raros, por lo que decís, no sé, es adoptado o tipo de cosas así, y hoy eso cambió, ¿no? Excluidos, perseguidos, matados, fusilados, o sea, digo, hasta no hace mucho, o sea, todavía sigue existiendo la homofobia, por ejemplo, ¿no? Hay travesticidios, no solamente hay femicidios, digo, hay que rever, humanamente nos tenemos que reencontrar desde otro lugar y me parece que es honesto que podamos hacer este balance en este momento de la humanidad. No es que somos acá 10 locas con los pañuelos verdes diciendo queremos la libertad y la decisión de nuestros cuerpos. No, queremos un montón de cosas y necesitamos exponerlas porque ya no lo vamos a seguir sosteniendo, no vamos a seguir en este sistema de silencio, porque de alguna manera seguir encubriendo algo que ya no queremos. Entonces, bienvenido sea poder plantearlo, poder expresarlo. Hay distintas formas, hay un montón de formas como se pueden expresar. Yo creo que sí, la revolución tiene que ser feminista, tiene que ser pacifista, específicamente pacifista, justamente para no replicar modelos patriarcales que no han funcionado a lo largo de la historia, no han funcionado o bueno, funcionaron solo para algunos y el resto muerte y horror. Sí. A eso iba a ir ahora mismo. ¿Qué te pasa cuando escuchás que les dicen a algunas de ustedes feminazis o son igual que los machistas? ¿Qué te pasa primero cuando te diría eso? que feminazi a mí me causa gracia porque, o sea, es un contradictorio. Además, es una palabra que tiene que ver con dos cosas. O sea, el feminismo abarca... contempla, digamos, la igualdad de los géneros. Y el nazismo, bueno, es un fundamentalismo de derecha, asesino y tremendo. Entonces, como la combinación feminazi es como, no lo entiendo. Siempre va a haber gente que opine distinto y está bien, o sea, por eso somos lo que somos, ¿no? Y digo, ¿de qué manera podemos convivir con nuestras diversidades? Esa es realmente la llave que tenemos que encontrar para poder abrir las puertas hacia otra sociedad y a otra realidad. Entonces, obviamente que nosotras desde nuestro lugar vamos a querer despertar conciencia y bueno, fundamentalmente desde nuestro foco central y primordial, que es lograr una ley de aborto legal, seguro y gratuito para la Argentina, entendiendo que es claramente una situación de justicia social, ¿no? Y que es una situación urgente que tiene que ver con la salud de las mujeres. Entonces, entendiéndolo desde ese lugar y analizándolo y profundizándolo con expertos en la salud, con científicos, con gente que está metida en este tema con fundamentos. Sí, científicamente ¿no? capacitada. Científicamente capacitada y hablando, entonces hablemos con la verdad. La moral, si está bien o está mal, ese es otro tema, esa es otra discusión. O sea, nuestra discusión en este momento es si se hace. ¿Lo vamos a hacer clandestino o lo vamos a hacer legal? Y ahí también juega la moral. Entonces ahí también juega la moral, digo... Hay mucha gente que sí tenía otra posición y que de repente charlando, debatiendo y comprendiendo cuál es la realidad de esta cuestión, que sí, claramente tiene que ver con falta de educación sexual, por supuesto. Por eso también estamos tan pesadas y tan densas con la necesidad de que apliquen la ley, tanto como también que apliquen la ley Micaela de una vez, o sea, los tres poderes de la nación realmente necesitan tener perspectiva de género, si no, no vamos a progresar. Entonces, son muchas cosas que se van enlazando, ¿viste? Es como un eslabón que una cosa va llevando a la otra y que eso también nos fue llevando a nosotras como actrices entender que
íbamos al principio con el foco claro y preciso en apoyar el movimiento de las mujeres para visibilizar por qué es importante la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y ahí se fue abriendo un abanico de desigualdades y entre todas ir compartiendo lo que vivimos, lo que sentimos, los espacios vulnerables en los que estamos y bueno, lo precarizado que también está nuestro laburo, como un montón de otros, en un presente con una economía detonada, sí. ¿no? Con el país en las condiciones en las que está. Entonces, yo te digo, o sea, insisto, soy una persona positiva y me gusta pensar con optimismo y quiero creer que realmente vamos a aprender de lo vivido y también entender que no solamente podemos exigirle a los políticos que tomen las decisiones correctas, porque hay muchos políticos que no piensan en el pueblo claramente. También la clase política tiene que rever mucho su forma de accionar. Son empleados nuestros, nosotros les pagamos el sueldo y los elegimos. Pero bueno, si ellos no están obrando bien y haciendo bien su trabajo, nosotros de nuestro lugar, ¿qué hacemos en la diaria para que esto sea distinto? ¿Me quejo desde un sillón mirando la televisión y mandando 3 twitters? Realmente le toco la puerta a la vecina, le pregunto cómo está, que hace muchos días que no la veo, si necesita algo. O sea, digo, en los mínimos detalles está realmente la opción de cambiar mínimamente lo que queremos ser y cómo queremos vincularnos. Y esto es responsabilidad de cada uno. O sea, ahí sí no le podemos decir ni al político, ni al director, ni a mi jefe. O sea, esto es un escaneo personal y es un momento para eso. Es un momento para este escaneo personal de decir, che, esto ya no lo puedo decir, esto que hacía no lo puedo hacer, esto que siempre soñé ahora lo puedo hacer porque soy hombre y tengo también el derecho a expresarme y porque para mí también no es solamente para las mujeres. Bueno, todo eso cambió, como estabas diciendo antes, Total. de que tus amigos o colegas o quien fuere te decía, che, me pasa esto con las mujeres, ¿qué hago? O sea, todo eso cambió y se nota, me parece, en la calle. Está empezando a cambiar, sí, obviamente, sí. ojalá estuviera ya. Pero hay más conciencia, está buenísimo. Exacto. Eso. Y te iba a preguntar, en tu rubro, en la actuación, ¿notás el cambio profesionalmente? Digo, antes por ahí, bueno, hay que hacer una escena de sexo, de un beso, de lo que sea, bueno, dale, la hacemos. Ahora, no sé, te preguntan, ¿cambió eso? Y eso está más delicado ahora. Entonces, sí, hay como un respeto por demás, ¿no? Hasta como forzado, hay un respeto forzado. Hay un, bueno, voy a ser caballero y voy a ser como muy respetuoso porque entonces ahí están muy cerca de dar la vuelta y ya de burlarse de esto. Ajá. Entonces es como re delicado. Sí. Pero sí, yo creo que hay ya una forma de ver distinta y eso me parece que es un primer paso. Es un primer paso porque, bueno, desde nuestro laburo ya da la posibilidad a pensar distinto, a accionar distinto y eso también es trasladado a la familia, a otros espacios sociales. Entonces, me parece que va a llevar mucho tiempo, pero estamos en ese proceso que en realidad es para vivir mejor, es para ser más honestos con nosotros, es para poder respetar las diferencias, dejar de imponer, sino consensuar. Me parece que también abre al diálogo, la comunicación yo creo que es vital entre los seres humanos, entre las parejas, entre los amigos, entre los vínculos de laburo. Entonces, bienvenida sea la comunicación, bienvenido sea el poder expresar lo que siento, aunque no sepa muy bien, aunque algo dentro mío me haga ruido, que no pueda definir esa palabra de qué es esto que siento, pero poder decir, che, siento algo raro, vos no lo sentís y yo también. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Y también incluir al otro y dejar de resolver las cosas solo también, ¿no? O sea, por suerte podemos entender que hay un cambio social, no podemos ser ciegos a eso. No, eso es innegable. ¿Cómo ves el manejo que le dan o el trato que le dan los medios de comunicación a esta revolución feminista que se vive en el país y en el mundo también, ¿no? Pero ¿cómo lo ves el trato? Y bueno, acá? depende de los medios.
Hay medios que sí comunican y hay medios que son medios de incomunicación, paradójicamente. Entonces, que en vez de informar y aclarar y esclarecer y contar y transmitir, entorpecen, adulteran la información, se quedan haciendo foco y lupa en algo chiquito y lo magnifican, y entonces todo eso también se convierte en algo ridículo, chabacano, confuso. Es una enorme responsabilidad los medios de comunicación. Bueno, en los 90 eran el cuarto poder, se les decía. Y no sé si se le sigue mencionando así. Se le sigue diciendo cuarto poder también. Creo que lo sigue siendo también, ¿no? Sí, sí, no, es uno de los más importantes por cómo manejan la información y, bueno, la llegada a las masas. Entonces también es una enorme responsabilidad para ellos y para cada uno de los obreros de la comunicación, cómo comunica, desde qué lugar comunica y desde qué lugar también para la pelota y dice, che, pará, no vamos a invitar a esta persona, no quiero que hablemos de este tema, no vamos a exponer esas fotos que tenemos, o sea, claro. Es también una responsabilidad, es una responsabilidad en también saber que estás formando una sociedad. Entonces, ¿cómo querés formar esa sociedad? ¿Con honestidad, con criterio, con respeto, con responsabilidad o querés qué? ¿No? Entonces, es un escaneo, por eso te digo, individual en cada uno de los roles sociales que nos toca a cada uno. O sea, nosotros desde nuestro gremio de la comunicación y del entretenimiento, y qué sé yo, los muchachos en la oficina, las chicas que atienden en el banco, la oficina acá, el café acá enfrente, digo, mínimamente en cada uno de los espacios en donde nos estamos vinculando socialmente, tenemos inevitablemente un rol para cumplir y yo creo que la queja, el quejarse de por sí sin llevar a la acción me parece totalmente mediocre y en este momento está reinando la mediocridad y no lo queremos sostener, no queremos sostener eso. Entonces, bueno, si tenemos que salir a visibilizar situaciones y a quitar velos, bueno, será esa entonces nuestra misión en este momento. Se cumple un año de un debate histórico y me gustaría saber qué opinión tenés un año después, cuál es tu visión. Vi que subiste un posteo respecto a esto, pero me gustaría que te explayes un poquito más. Bueno, 8 de agosto del 2018 estábamos después de mucha lucha, después de haber obtenido nuestra primera media sanción en diputados, después de un debate maravilloso, un debate realmente muy inspirador, digo, para toda la sociedad, ¿no? Viendo profesionales de la salud hablando, personas importantes que ocupan cargos importantes en fundaciones consagradas y que realmente en sus argumentos hay prehistoria, no hay evolución, eso también se vio en los debates, con lo cual fue bien interesante. Ver dónde estamos parados, ¿no? Y qué opinan los actores de la salud, los actores del Estado, y bueno, y la sociedad, ¿no? Pequeños representantes de la sociedad. Eso fue muy, muy interesante, muy interesante. Nosotras estábamos con la ilusión de que pueda salir. Digo nosotras porque me sumo a la ola de todo el movimiento de mujeres y a los hombres que también abrazan el movimiento de mujeres y que también están queriendo un cambio en esta sociedad, porque también son víctimas del patriarcado ustedes, en tener que desestructurar muchos mandatos que han tenido, entonces nos abrazamos mutuamente. A mí me interesa particularmente, a mí también me interesa contemplarlos. Para algunos es más fácil que para otros, pero creo que se está cambiando como decíamos antes. Por supuesto, y para muchas mujeres también. O sea, hay muchas mujeres que son muy machistas y que les cuesta pensarse de una manera más igualitaria. Entonces, es un momento muy, muy importante este. ¿Y un año después cómo lo ves? Y entonces, bueno, me pareció que en lo personal y bueno, también abrazando a la grupa de la que soy parte, estábamos con una ilusión hasta el último momento, más allá de que más o menos sabíamos en los pasillos cuáles eran las decisiones de algunos de los senadores. Teníamos la ilusión de que a último momento realmente nuestros representantes piensen en la salud de las mujeres, ¿no? Y en todos, o sea, en los cuerpos también con capacidad de gestar, porque no solo somos mujeres las que nos embarazamos,
sino bueno, que también van sucediendo otros casos que no quiero generalizar solamente en nosotras, autopercibidas, mujeres autopercibidas. Bueno, fue hermoso, la verdad que fue hermoso. Fue un día de lucha divino, hicimos una carpa con actividades para estudiantes, dimos charlas, recibimos a la prensa, dimos una conferencia de prensa junto con la campaña también. Bueno, fuimos responsables sociales activas. Y realmente, bueno, fue una desilusión. Estuvimos bajo la lluvia, millones de mujeres y personas enfrente al Congreso acá en Buenos Aires. Y sí, hubo una desilusión porque volvemos 15 casilleros atrás. Sí. O sea, todo lo que habíamos avanzado, todo lo que pudimos debatir, todo lo que pudimos charlar, todo lo que pudimos esclarecer. O sea, hablar de un tema que siempre estuvo en la sombra, que siempre estuvo señalado, estigmatizado. O sea, poder hablar de esto sin hipocresía ya es todo un terreno ganado. Entonces, que no nos representen y muchos de los argumentos que escuchamos hacen que pensemos que hay toda una parte de este país que no quiere avanzar. Entonces, quienes sí estamos promoviendo la honestidad, la verdad, que además ser genuino lleva a un camino de sanación inevitable y necesario. Realmente quedamos muy desilusionadas y dolidas, pero seguimos adelante, como hemos hecho toda la vida, ante la derrota, ¿no? O sea, esta resiliencia que tenemos también de decir, bueno, tremendo, vamos a tener que volver a presentar el proyecto y vamos a tener que seguir ajustándolo y vamos a tener que seguir yendo en contra de toda esta corriente retrógrada que atrasa y que no tiene que ver, o sea, que es además, básicamente tiene que ver con que son antiderechos, o sea, entonces está mal llamado como se pronuncian ellos. O sea, realmente es gente que no quiere los derechos de los seres humanos y eso es complicado y eso es jodido. Pero bueno, seguimos trabajando y no hay vuelta atrás de esto. O sea, más temprano que tarde va a ser ley, vamos a lograr esta ley y bueno, y realmente nosotras sí, desde el movimiento de mujeres, queremos una sociedad distinta, de avanzada, queremos una sociedad que abrace la humanidad desde otro lugar, la decisión nuestra, porque es tremendo. O sea, esto se lo explicás a un alienígena y se te ríe en la cara. Decir, sí. ¿Sabés que el útero femenino es el único órgano del cuerpo humano que otra persona tiene incidencia? Pero yo cuando hablo con gente de Estocolmo, de Dinamarca, mis amigos canadienses, no lo pueden creer. O sea, me dicen, pero ustedes viven en la Argentina, un lugar increíble, un lugar con tierra fértil, con recursos naturales, tienen todo, ¿cómo no van a tener las leyes? No las tenemos todavía. Yendo a esa sesión histórica, ¿crees que si hubiese habido otro gobierno se habría sancionado? Digo, porque se politizó mucho sobre un tema de salud. El hubiera, son dos verbos que no construyen, ¿viste? Sí, es una conjugación hipotética. Sí, es entrar en el campo mucho, de la hipótesis, ¿no? Qué sé yo puedo decir, no sé, el gobierno pasado también con todas las cosas que también se van exacerbando y se jactan de haber hecho, bueno, el proyecto fue presentado 7 veces durante 12 años y nadie le dio pelota, ¿no? Yo creo que ahí también hay intereses más gordos y eso tiene que ver con, si vemos la realidad en lo macro, bueno, obviamente que acá entra la iglesia, entran otros protagonistas muy pesados que manejan las grandes decisiones del mundo. Pero bueno, si entramos realmente en todo ese macro, me quedo en mi casa,
tejiendo, ¿no? Sin hacer nada, Sí, porque siquiera. no hay expectativa de nada. No hay expectativa de nada, pero digo, sí, yo creo que tenemos que trabajar para evolucionar nuestra especie. Entonces, me gusta pensar en que soy parte de ese grupo, que no porque esté un tiempo determinado en esta vida voy a dejar de hacer cosas que siento y que realmente vale la pena luchar y mejorar, sobre todo porque tengo un hijo de 12 años, tengo 2 sobrinas maravillosas, entonces pienso en ellos, realmente pienso en qué lugar les estoy dejando, cuáles son mis ejemplos que ellos están tomando, y los ejemplos son lo que nos ven hacer, no lo que nos escuchan decir. ¿Y cuál es el mundo que les estás dejando? Y yo quiero... ¿O que les estamos dejando? Yo quiero creer que todo este cambio social es para repensarnos en, como te decía, en vivir en la honestidad, en ser más simples también, en una sociedad con o sea, menos intereses en el consumo y en las distracciones que el consumo y el capitalismo tiene para ofrecernos y que nos distraen, muchas veces nos distraen de los focos esenciales y principales, o que bueno, también muchas veces nos dicen cómo tenemos que divertirnos y qué es lo divertido y qué es lo que vale y qué es lo importante, y en realidad, o sea, nada de lo que realmente importa tenga que ver exclusivamente con el dinero ni con el consumo, sino con cómo está uno internamente, la salud, principalmente la salud. Y en eso, bueno, replantearnos cómo nos alimentamos, cómo comemos, qué consumimos, qué no consumimos, qué queremos hacer, cómo respetamos el medio ambiente en el que estamos. Digo, eso ya ayer tendríamos que empezar con eso, porque estamos muy al límite a nivel global, no solamente acá Sudacas, sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Yendo a esto último que mencionabas, es inevitable o parece inevitable que pienses de ese modo, básicamente porque venís de una familia de artistas, sos artista, digo, generalmente el que está abocado al arte, y muchos artistas nos han dicho en este tipo de entrevistas que el arte sana, el arte es lo más cercano a la espiritualidad, y se despojan de lo material, de justamente del capitalismo, y parece imposible que no pienses de ese modo. Quiero que vayamos un poco a esa época de cuando eras chica, de cuando estabas influenciada 100% por tus papás artistas. Quiero que me cuentes un poco de esa época. Sí, esa fue mi familia. Mi familia, yo crecí en ese espacio entre música y teatro, mucho teatro. Mis padres se dedicaban al teatro. Y mi hermana bailaba, había mucha gente vinculada con el rubro artístico en mi casa todo el tiempo, bailarinas, actores, directores, escritores. Entonces, bueno, era como muy difícil no salirme de eso, ¿no? Porque aparte yo lo disfrutaba y veía que mis padres lo disfrutaban, y sentía también una vibración especial, ¿no? Recuerdo mucha bohemia, irme a dormir muy tarde, acompañar a mi papá viendo ensayos, estar en los teatros con la puesta de luces, que es lo más tedioso que puede haber en una situación teatral, es cuando un director está haciendo la puesta de luces, que es como... es muy tedioso, pero bueno, yo estaba ahí fascinada, o sea, realmente viendo cómo se proyectaban las luces, cómo se pueden acomodar, las sombras que proyectan. Todo eso a mí me divertía y me apasionaba, y me sigue apasionando hasta el día de hoy. Por eso amo el teatro, es el espacio donde nací, donde crecí, donde me formé también, donde me sigo formando y sigo experimentando. Es mi máximo laboratorio. Contame alguna anécdota con tus papás. Bueno, mis padres, eso. O sea, yo muchas veces tenía que acompañarlos a algún ensayo y bueno, me quedaba ahí horas viendo cómo los actores estaban con todos sus problemas existenciales, que no se acordaban la letra, que no podían, que sentían, que todos esos sentimientos. Me encantaba, ¿no? Ver la humanidad de esas personas tan exacerbada y cómo también iban manejando los grados y los estados emocionales. Me parecía como mágico, ¿no? Después también mi madre es maquilladora, es caracterizadora, es una dibujante, una artista plástica increíble, y en ese momento laburaba mucho en cine, entonces me pasaba largas horas viendo un rodaje siempre detrás de escena. Claro.
Yo creo que por eso también tengo más empatía siempre con el rubro técnico que con delante de cámara, porque fue mi primer... Conoces el paso a paso. Claro, conozco, siempre como que tengo más, no sé, una complicidad desde de más años, siempre detrás de cámara. Entonces vi mucho eso, ¿no? O sea, cómo eran los mecanismos, hasta que un día me tocó estar delante de una cámara y que dije, esto no tiene nada que ver con el teatro. Entonces un poco me acordaba las referencias de lo que yo había visto cuando veía las filmaciones, pero nunca pensé que mi primer trabajo iba a ser en cine, nunca, jamás. O sea, siempre supuse que mi debut iba a ser teatral y al poco tiempo lo fue. Pero honestamente mi primer laburo a los 15 años fue en cine y bueno, ahí fue como otro lenguaje, pero había algo de todo eso aprendido y de todos esos ratos largos en los que esperaba a mis papás que terminaran de trabajar, que también estaba dentro mío, ¿no? Que ya había una cosa que era natural y orgánica, y eso también es importante, porque eso tranquiliza mucho al actor a la hora de tener que componer y a la hora de estar, sobre todo con todo lo que son los medios audiovisuales, ¿no? Nos pasó que hablando con Mauricio Dayú, un compañero tuyo en Tok Tok, bueno, nos contó su historia de vida también y dista mucho de la tuya respecto a su infancia, su juventud, donde su papá no quería que fuera actor ni nada por el estilo, entonces se tuvo que escapar, bueno, en fin. Como dista tanto, la historia. Exacto, como dista tanto, me gustaría que me expliques, él desafió a sus padres, digamos, vos tenías el apoyo de ellos, pero a su vez a la hora de instalarte, ¿se te complicó un poco por ser hija de aquel? O sea, No, yo nunca fui con la chapa de soy hija de Elena y de Juan Carlos, nunca, jamás. Y ellos tampoco me habilitaron, o sea, me dijeron, ¿querés hacer tu camino? Hacelo sola. Pero en el rubro se conoce. En el rubro sí, en el rubro, claro. por supuesto, o sea, en el rubro sí, de hecho, muchísimos actores trabajaron con mi mamá los maquilló, los caracterizó, siempre me mandan saludos para mi vieja. Lo mismo con mi hermana es bailarina, es coreógrafa, es maestra, es directora, entonces... Digo, el ambiente es muy chiquito y nos conocemos de toda la vida, digamos, ¿no? Hay sí una sensibilidad especial, yo siento, en mi familia, que es también lo que me parece que sucede con el arte, volviendo un poco a lo que vos decías recién, ¿no? O sea, me parece que el arte es como el gran mimo que tiene la humanidad, es como el abrazo acolchonado que nos hace de alguna manera amortizar lo cruda que es la humanidad. Entonces la música hace más bello nuestros días, la belleza de una obra de arte, de un texto, la voz maravillosa de alguien que canta con todo su sentimiento, digo, toda esa frecuencia que es la que maneja el arte eleva el espíritu inevitablemente de todos los terráqueos que nos vamos manejando en estos niveles. Entonces, no me imagino el mundo sin el arte, ¿no es cierto? No tendría sentido para mí el mundo sin el arte. Inspirado, por supuesto, en la máxima inspiración que es la naturaleza. Donde tomamos de ahí todo, las formas, la belleza, los colores, las fusiones, bueno, la los naturaleza sonidos. con lo que estás comprometida también. Digo, Total. o sea, tenés un grado de concientización sobre la naturaleza que no cualquiera tiene y también militás un poquito en pos de ella. Esa es la próxima gran militancia, sí. Contame, sí. ¿cómo sería? ¿Cómo te imaginás una militancia así? Bueno, ya tenemos una cita. Greta es una chica muy joven, una adolescente, no debe tener 14 años, Greta, es sueca y ella va por el mundo hablando de lo mal que estamos y de cómo necesitamos que las políticas globales realmente tomen cartas en el asunto para comprender que ya estamos mal. Entonces la escuchaba el otro día hablando, no sé si en la ONU, en la OTAN, así con toda una reunión de todos los presidentes más importantes del mundo diciendo, ustedes se van a ir esta tarde como otra reunión más, sabiendo que no van a resolver nada de lo que tienen que tomar como primera medida, ¿no es cierto?
Y bueno, es interesante que también una chica de 13 años los interpele a los grandes, poderosos y hacedores de las maniobras globales, ¿no es cierto?, para decir, che, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo nuestra industria? ¿De qué no nos estamos haciendo cargo? ¿Por qué en vez de hacer esto no hacemos lo otro y contaminamos menos? O sea, realmente hay que tomar cartas en el asunto, pero grosso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí también te volvés a sentir una hormiga, porque decís, ay, bueno, pero acá son las grandes corporaciones las que tienen que hacer las leyes. Ya sé que son las grandes corporaciones, pero vos, desde tu lugar, ¿qué estás haciendo? Discriminás la basura, tirás todo en un mismo tacho, consumís plástico a lo loco, te comprás la botella de gaseosa, a trote y moche y trote, ¿cómo es? Digo, ¿cómo somos responsables mínimamente cada uno de nosotros de nuestros consumos? Entonces digo, está bien, yo tengo un TOC y tengo mi compostera en la terraza y hago toda la clasificación de residuos. Está comprometida. Estoy comprometida y ya no lo puedo evitar y no hay vuelta atrás, además. Claro, o sea, no hay vuelta atrás. Digo, mis amigos, hace poco unos amigos se quedaron en casa y me dijeron, no, boluda, tengo que hacer todo esto. Sí, tenés que hacer todo esto. Lo siento, estás en mi casa. Y se volvieron a sus casas y me dijeron, ahora no puedo no clasificar la basura, ya no tengo bolsa, no tengo nada, boluda, Y por eso que decís, mostrar con el ejemplo, concientizar. Es que es eso. Entonces, acá también voy al ejemplo del que se queja diciendo, ay, no, bueno, pero la sociedad está así. Bueno, ¿y vos qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo sentado ahí con ese nivel de sedentarismo? Que ni siquiera te cuidás vos mismo, ¿cómo vas a pensar en el prójimo? ¿Con qué autoridad podés hablar con el prójimo si no te cuidás vos mismo? ¿No? Entonces, todas estas cosas son las que tenemos que ir como ecualizando y haciéndonos cargo, que por eso te digo que es incómodo, porque nadie quiere salir de su zona de confort, porque nadie quiere pensar demasiado. Entonces, yo invito a que no tomen el camino conocido, sino el desconocido, que siempre trae mejores cosas. Hablaste mucho de empatía, recién mencionaste la palabra TOC, y me gustaría que hables de tu personaje y cómo es hacer una persona que tiene esa problemática de repetir frases o palabras. Quiero que me cuentes un poquito de eso. Bueno, eso es intenso porque, bueno, todo el proyecto de TOC fue hermoso. Nosotros terminamos después de 9 años de obra en cartel. Yo estuve 6 años interpretando a Lili. Y si bien es una comedia dramática, el humor pasa más que nada porque, bueno, es como hasta medio absurdo ver a 6 personas con diferentes trastornos obsesivos compulsivos arriba de un escenario. No es como, están todos, cada uno está re loco. Sin un moderador ni nadie, claro. Y al mismo tiempo decís, che, no es para reírse. O sea, porque hay gente que sufre esto. No, bueno, yo también, yo no piso las rayas. No. O sea, eso puede ser una manía, un juego, como algo un poco light, pero realmente cuando estamos hablando de un trastorno obsesivo y compulsivo es que lo estás haciendo todo el tiempo. Y mucha gente deja de vivir fluidamente porque está muy enroscada con eso. Entonces, ese también era el desafío. O sea, cómo contarlo de alguna manera en la que se pueda ver la patología de cada uno de los personajes y que inevitablemente, o sea, también entremos en un tono de humor quienes lo estamos viendo porque hay un absurdo inevitable, ¿no es cierto? Totalmente. Pero no por eso nosotros le perdemos el respeto a la gente que está sufriendo de estas patologías. De hecho, me pareció a mí súper interesante que se pueda visibilizar, o sea, gracias al teatro, ¿no? Lo digo siendo espectadora de Toc Toc, desde la primera función que lo vi, dije, no sabía que existía esto, no tenía la menor idea de nada y me parece que hasta se instaló una información que antes no se manejaba, ¿no? O que por ahí estaba más guardadita bajo la alfombra, ¿no? Entonces, bueno, sí, hablemos de los TOC, hablemos de las obsesiones, hablemos que tienen cura, hablemos de que se pueden hacer tratamientos, hablemos de que hay mucha gente que sale adelante, que hay mucha gente que tiene los TOC combinados, o sea, que tiene una mezcla, un mix, ¿no es cierto? Y bueno, que se puede tratar, se puede trabajar. Entonces también tiene como un mensaje esperanzador y eso también me gustaba de alguna manera haciendo la obra, además de que, bueno, trabajé con compañeros que admiro muchísimo y que tenemos un compromiso a rajatabla con el escenario y por supuesto con el público, entonces cada función siempre fue una partitura perfecta e inamovible, con un respeto absoluto por nuestro público
Y bueno, creo que también por eso duró tantos años, ¿no? Para cerrar la nota, me gustaría que hablemos creo que la persona que más querés en el mundo, que es tu hijo. Sí. Me gustaría que me cuentes cómo fue el proceso ese de maternidad, digo, porque leí en varios lugares donde sos una apasionada sobre el tema, sobre la lactancia, y me gustaría que hablemos un poquito de eso. Bueno, yo creo que la maternidad, cuando llega a mi vida, de alguna manera fue mi primer puerta que abro lentamente hacia el feminismo, ¿no? En esto estoy hablando, yo fui madre muy joven, con 25 años, Marco tiene 12 hoy, y fue empezar a advertir todo el marketing maravilloso que tenía la maternidad, ¿no es cierto? O sea, todo lo que sucede alrededor, o todo lo que sucedía alrededor de cómo está vendida la maternidad hacia el exterior. Bueno, yo decía, che, pero a mí no me pasa esto. Mi bebé no duerme toda la noche, claro. Se moja el pañal. Digo, lo que dice la propaganda es me mentira, estafaron, claro. ¿Entendés? ¿Qué pasó? Y entonces fue interesante empezar a verme en ese lugar de comprender que lo que me habían dicho durante tantos años y en lo que yo había crecido, además también siendo mujer, o sea, como tenés que ser madre porque si no, no te realizás en la vida, de pronto digo, che, o sea, está buenísimo ser madre, es una enorme responsabilidad, nada de lo que dicen las publicidades es cierto. ¿Cómo me encuentro con esto, con todo esto nuevísimo? O sea, en lo que, no sé, me parece que yo no tengo el instinto maternal. ¿Cómo es eso de tener el instinto? Digo, las madres vamos aprendiendo a hacerlo en el camino. Claro, sí, no hay un ejemplo de madre, o sea... No hay un manual, digamos. Eso también era parte de los mandatos, ¿no es cierto? Entonces fue como el primer mandato que digo, che, no, no sé si es una buena o una mala madre, es la madre que se puede, en la medida en que nos acompañan y cómo nos acompañan, y si trabajamos más o menos terapia, si nuestro compañero es buena onda y feminista, o nuestro compañero es un machirulo, o, ¿no es cierto? O nuestro compañero es compañera, no sé. Claro. Digo, cómo se plantea en este momento, y fue muy interesante para mí poder... comprender que Marco es mi maestro, es mi verdadero maestro, es la persona que me interpela y que me pone un espejo delante para decir, che, yo soy esto, y estoy haciendo esto, y no estoy haciendo lo otro, y me emociona porque es un vínculo sagrado, es un vínculo realmente sagrado y no es recíproco. El amor que yo siento por Marco, que es incondicional, maravilloso, increíble, no es el mismo que tenemos nosotros con nuestros padres. No lo es. Exacto. Y eso también es un enorme aprendizaje. Porque también liberamos al hijo de eso, ¿no? O sea, cuando también antiguamente nuestra realización como mujeres era a través de los hijos. Y no, los hijos son... algo súper sagrado y una responsabilidad gigante en un montón de aspectos, porque nos interpela a nosotros como humanos y en cuán adultos somos o cuánto no lo somos todavía, ¿no? Pero bueno, hay un crecimiento existencial muy, muy fuerte y que también es intransferible, porque por más que mi abuela o mi tía o mi vieja me puedan decir esto es así o asá, es una experiencia propia y ninguna es igual. Y eso también es otra de las cosas que bienvenido sea, ¿no? Pensarnos singulares con situaciones distintas y que no somos todo lo mismo, ¿no? ¿Cuánto entiende él de tu militancia y de todo lo que llevas a cabo? Bueno, Marcos ya lo entiende y Marcos es otra generación. O sea, la generación de Marcos se está cuestionando en este momento, no se está cuestionando el aborto legal o clandestino, se está cuestionando la monogamia. O sea, claro, ya están en un nivel de avanzada en donde consideran la libertad, el respeto, la autonomía. Pero por eso, ¿entiende por qué luchan ustedes? Sí, por supuesto. ¿Entiende todo el pasado? Por supuesto, todo, por escucharme, por verme en la militancia, por también intercambiar, ser parte de las conversaciones, participar en las asambleas. O sea, hay algo que está mamando y recibiendo que yo creo que por más que en este momento no sea consciente, en algún lugar de su
de sus poros va a estar sellado. Y bienvenido sea, porque realmente estamos trabajando fuerte, tanto su papá como yo, y bueno, y mi familia y todas las personas que lo rodean a Marco para realmente laburar en una sociedad más honesta. Y eso no es tan sencillo de ver porque no puede ser desde lo teórico, tiene que ser desde la práctica y desde el ejercicio de la acción. Que es así como aprenden los hijes. ¿Lo ves metido en el mundo del arte también? Súper, súper, aunque no lo asuma, digo, tiene todo. Interpreta personajes, es divertido, inventa historias maravillosas, está haciendo el conservatorio de música, toca la batería, ya lee música, digo, es muy creativo y muy libre. Es la sangre. Así que, digo, sangue y agua, como dicen los brasileros, que me encanta eso. Y es verdad, o sea, lo que está en los genes es muy difícil luchar contra eso, ¿no? Sobre todo si es algo positivo y alto astral, ¿no? Como me gusta decir. Después cuando tenés cosas complejas dentro de lo genético, bueno, a remangarse y laburarlas, claro, ¿no? Pero si hay algo que ya está dado de por sí, bueno, bienvenido sea. A abrazarlo y a prosperar. ¿Te gustaría ser mamá otra vez? Pienso en eso. Hay días que pienso, ya soy mamá, pero bueno, embarcarme en otra maternidad, está ahí como abierta la posibilidad. Me tranquilizó mucho también pensar que, bueno, que si el día de mañana yo biológicamente ya no puedo ser madre y sigo con la intención de maternar, llevar adelante una adopción, sin duda. O sea, me saco también esa mochila del ego, de la genética, ¿no? Digo, claro, cuando realmente el sentimiento y la pasión impulsan a una necesidad de realmente y con el corazón querer abrazar a otra persona y ser responsable por esa otra persona y darle amor a otra persona, no importa los genes. Te hago la última. Sí. ¿Quién es Laura Ascurra? Laura Ascurra es una porteña, flamenca, apasionada, enérgica, muy curiosa, un poco exigente y plenamente obrera. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Gracias.